Chicos de primer año de secundaria, bienvenidos al curso de aritmética. Soy el profesor Oscar Miguel Mamani Tapia y jóvenes, el día de hoy vamos a tocar la parte de estadística, ¿ya? Vamos a reforzar un tema que ya habíamos trabajado antes, que es el tema de tablas. Ahora lo vamos a complementar. Tablas y adicionalmente vamos a colocar por ahí gráficas estadísticas, ¿ya? Pero nos centramos en lo que son las tablas. Tablas y gráficas estadísticas, chicos. Bien, para recordar, nosotros conocemos ya la estructura de una tabla de distribución, una tabla de frecuencia, en la cual nosotros vamos a tener los datos con los cuales vamos a trabajar, ¿ya? Una tabla nos permite ordenar datos, calcular datos también, y nosotros tenemos que recordar cuáles son los elementos de las tablas con los cuales hemos trabajado. Mira, tenemos FI, F minúscula, ¿no? F mayúscula sub I, H minúscula sub I y H mayúscula sub I. Perdón. Cada uno de ellos, chicos, tiene su nombre. Nosotros ya lo hemos visto más antes. F sub I es la frecuencia absoluta. H sub I minúscula es la frecuencia relativa. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Las frecuencias absolutas son o están nombradas o toman su símbolo con la letra F. Y las frecuencias relativas con la letra H, tanto minúscula como mayúscula. Minúscula para la frecuencia relativa o para la frecuencia absoluta, y cuando son acumuladas le colocamos H mayúscula o F mayúscula. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces simplemente es repasar. Aquí, por ejemplo, tenemos ya una tabla que está con todos los datos y te das cuenta entonces, mira la posición. Aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Bien. Y ya tú sabes, ¿no? Que tenemos que contar, tenemos que elaborar nuestra tabla según este conteo. Una vez que vamos contando, nos va a ir quedando o llenando aquí los datos de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, aquí es 2, aquí obviamente es 4, aquí es 6, aquí es 5 y aquí es 3. Una vez que nosotros tenemos estos datos de la frecuencia absoluta, todos los demás datos salen de esta columna. Todos los demás datos salen de esta columna. ¿Ya? Y algo más que es importante tener el número de elementos, el total de elementos o la suma de todos los elementos, y eso nos permite la frecuencia absoluta. Al tiempo de sumar nos vamos a ver cuántos elementos tenemos. ¿Ya, chicos? Y algo importante aquí, mira, al tiempo de sumar lo que es la frecuencia relativa, eso siempre nos va a dar 1. Y aquí también, al tiempo de estar acumulando, te vas a dar cuenta que te va a quedar 1. Si no te queda 1 es porque ha habido un error. Entonces tenemos que repasar y ver dónde es el error para poder corregirlo, ¿ya? La frecuencia absoluta ya sabes que se acumula. Siempre estas dos frecuencias, estos dos datos iniciales son iguales, chicos. Siempre son iguales. Y luego se va acumulando, como ves, se va acumulando, ¿ya? Tenemos otra tabla de ejemplo. Lo mismo, aquí para la frecuencia absoluta tenemos que sumar y tenemos el total de elementos. Aquí la suma en lo que es la frecuencia relativa siempre nos va a dar 1. Y aquí al tiempo de acumular, obviamente que te va a quedar 1, ¿no? Y esta frecuencia simplemente, estos dos datos son iguales siempre. Igual aquí, ¿no? También son iguales estos dos datos. Iniciales son iguales. Así que si acá te ha salido 2, lo repites y luego empiezas a acumular, La suma de 2 más 8, ¿dónde va esa suma? Aquí, 10. La suma de 10 más 11, ¿dónde va? Aquí, 21. Entonces, nosotros tenemos aquí un esquemita, te estoy mostrando ahora, por eso le he puesto aquí importante. Aquí está esas operaciones que tú
vas a hacer o puedes hacer de repente para determinar o para completar algún dato. A veces te dan la tabla incompleta, entonces nosotros podemos calcular los datos que faltan. ¿Ya? Es importante, por favor, repasa esto que he adicionado, porque es importantísimo. Por ejemplo, para hallar el número de elementos, ya, entonces vamos a sumar F1 más F2 más F3 más F4, ¿cierto? Aquí hablando de la frecuencia absoluta. Sumamos todo y nos da N. Si quiero hallar H1, ¿dónde está H1, profesor? Aquí está H1, minúscula. ¿Cómo calculo H1? Mira, H1 es igual a F1 sobre N. ¿Dónde está F1? Aquí. Cada uno de estos datos tiene su posición. Mira, F1, F2, F3, F1 pero con mayúsculas, 2, 3, 4, aquí con minúsculas, ¿te das cuenta? Entonces, esos datos son sencillos de calcular. Como te dije, para H1 simplemente dividimos F1 entre el número de datos. Para H2, estamos hablando de esta columna, para H2 sería igual a F2 sobre el número de elementos. Y así calculas cada uno de ellos. La suma debe darte 1. ¿Ya? Es importante, por favor, repásenme esta tablita. Les voy a dejar en su diapositiva. Ahí la van a poder observar para que podamos calcular algún elemento de repente que nos pide el ejercicio. Y chicos, adicionalmente, como les dije, vamos a ver esto de las gráficas. De una tabla sale una gráfica o viceversa. De una gráfica sale una tabla. Se puede construir una tabla, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos ya nuestras tablas elaboradas, nosotros podemos construir entonces un histograma de frecuencias. ¿Qué cosa es un histograma? Es un gráfico estadístico. ¿Con cuáles elementos, profesor? Bueno, podemos trabajar, por ejemplo, con estos intervalos de clase y podemos trabajar con la frecuencia, ¿ya? Entonces, podría ser. Aquí, por ejemplo, para este ejercicio, se ha sacado los intervalos de aquí, de 500 a 550. Ya, aquí está, mira. Primero colocas estos datos y luego colocas la frecuencia, ¿no? En este caso es la frecuencia. Algunos toman este dato de aquí, X1, que sería la marca de clase, ¿no? Es como un dato representativo. Algunos lo hacen así también. Pero en nuestro caso, si vamos a trabajar lo que es histograma de frecuencia, histograma de distribución, entonces tomamos en cuenta nuestros intervalos de clase, que esto siempre lo vamos a tener, ¿no? En nuestros ejercicios los vamos a tener. Y esos datos los ubicamos aquí en nuestra recta. Luego, estos serían los valores para X y los valores para Y serían los valores de F1 o FI, de FI, ¿ya? La frecuencia absoluta. Y nada más, simplemente es colocar los datos, por ejemplo, aquí para este intervalo dice que es 24, va de 700 a 750, entonces aquí estaría 24, ¿ya? Si tomamos de aquí del inicio sería de 500 a 550 hay 74. De 550 a 600 tenemos 86. Y así vamos ubicando en nuestro grafiquito, chicos, ¿ya? Y eso nos permite también sacar datos, ¿no? Aquí nos preguntan, ¿cuántos trabajadores tiene dicha empresa? Tiene 300 trabajadores. La suma de todo sería 300 trabajadores. Bien, chicos, vamos a resolver estos dos ejercicios que están en su libro de actividades. Están en la página 136. Son ejercicios relativamente sencillos. Los vamos a hacer en la pizarra, chicos. Así que nos vamos para la pizarra. Bien, amiguitos, vamos a resolver el ejercicio número 6 de la página 136 de nuestro libro de actividades jóvenes. Hoy día estamos trabajando lo que es estadística. Vamos a ver lo que son las tablas de frecuencia o tablas de distribución. Y por allí también vamos a ver algunos gráficos estadísticos, ¿ya? Muy bien, vamos con las tablas. Miren, tenemos para este ejercicio lo siguiente. Dice, se tiene la siguiente tabla de frecuencias, aquí está nuestra tabla, y nos piden hallar F3 más F4 más F1. Minúsculas. Cuando son minúsculas, nos están hablando de la frecuencia
absoluta, frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Muy bien. Pero nosotros vamos a utilizar también lo que es la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, la vamos a utilizar porque nosotros sabemos calcular estos datos. Bien, iniciamos, ¿ya? Iniciamos. Vamos a completar, chicos. Bien. Recuerda que estos datos iniciales, jóvenes, esos datos iniciales siempre van a ser iguales, profesor. Si aquí es 8, aquí también sería 8. Aquí tenemos, también tendríamos el número 8, ¿no es cierto? Porque son datos iguales. Claro, porque tú no has acumulado nada. Tienes 8, así que recién vas a empezar a acumular. Entonces este dato está aquí, por lo tanto también está aquí. Es el mismo dato, ¿ya? Sabemos que F1 es igual a F1, pero cuando es minúscula y mayúscula. Bien, ahora sigamos acumulando. A ver, sigamos acumulando. ¿Cuánto es 8 más 10? Es 18, profesor. ¿Dónde va ese resultado? ¿Va a ir aquí? Aquí sería 18. ¿Ya? Ahí está tu 18. Muy bien. 18 más ¿cuánto? Nos da 30. 18 más 12, ¿verdad? Entonces seguimos completando nuestros datitos. 18, profesor, más 12 nos da 30. Muy bien. Ahora, a ver, tú puedes calcular, por ejemplo, este número 8, haciendo la resta de 18 menos 10. 18 menos 10 nos da 8. De igual manera, aquí, 50 menos 9, 50 menos 9, ¿cuánto nos da? 41, así que completamos este dato también, ¿ya? Aquí, profesor, sería 41. 41, muy bien. Ahora, mira, 30 más ¿qué número te da 41? Porque esto viene así, ¿no es cierto? Vamos a sumar en ese sentido. 30 más 11 nos daría 41. Entonces aquí sería 11, ¿verdad? Aquí sería 11. Ya tenemos ahí el 11. 30 más 11 sería 41. Bien, jóvenes, hemos completado nuestra tablita y ahora vamos a buscar estos datos, porque es lo que nos piden calcular, la suma de F3, F4 y F1. Profesor, ¿dónde están esos datos? Todos son minúsculas. Recuerda que este sería el F1, aquí sería F2, aquí sería F3, este sería F4 y él sería F5. ¿Verdad? Minúsculas, minúsculas. Bien. Entonces, chicos, ¿cuánto es F3? F3 sería 12, más F4 sería 11, más F1, profe, aquí está F1, eso es 8. Eso nos piden calcular, jóvenes, y creo que está sencillo porque 12 y 8 es 20, más 11 nos da 31, ¿verdad? Así que la respuesta para este ejercicio sería 31. 31 sería la respuesta para nuestro ejercicio número 6 de la página 136, ¿verdad, chicos? Muy bien. Ejercicio resuelto. Ya tenemos aquí entonces la respuesta para este ejercicio. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, jóvenes. Recuerden las posiciones, porque siempre te van a pedir calcular el dato que está en una posición. Tú ya sabes que tienes que reconocerlo de esa manera. Nos vemos con el otro ejercicio. Bien, amiguitos, vamos a resolver el ejercicio número 7 de la página 136. Te recuerdo que estamos haciendo estadística y va a haber una práctica calificada de este tema, chicos. Así que repasen estos ejercicios porque va a ser muy similar. Eso ya va a ser más adelante. ¿Ya? Bien, vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. De la siguiente tabla de distribución indica qué tanto por ciento, te preguntan el tanto por ciento. Ah, mira, es lo que te preguntan. ¿Qué tanto por ciento? ¿Qué tanto por ciento? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto por ciento
del total tienen edades desde 16 hasta 23 años. Si miramos la tablita, chicos, aquí están las edades, los intervalos, y 16, mira, aquí se incluye el 16, hasta 23 años, dice. Entonces, iríamos hasta aquí, pero aquí el 24 es abierto. Quiere decir que este número 24 no pertenece a este intervalo. Así que la mayor edad acá sería 23. Entonces, estaríamos hablando de estos dos intervalos, ¿ya? Nos pregunta, indica qué tanto por ciento del total tienen edades desde los 16 hasta los 23 años. Nos piden el porcentaje, jóvenes. El porcentaje que representa del total. El porcentaje que representa del total. Muy bien, vamos aquí a estos datos. Y esta es la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia relativa. Profesor, ¿cómo se llama la frecuencia relativa? Esta frecuencia se halla dividiendo este dato entre la sumatoria de todos estos datos. ¿Ya? Bien, entonces, ahora, aquí me faltaría, aquí también me falta, aquí me falta, pero aquí sí puedes calcular. 10 dividido entre qué número nos da 0.10. 10 entre cuánto? Sería 10 entre 100. 10 entre 100, profesor, es 0,10. Por lo tanto, vamos a aumentar. ¿Cuánto sería la sumatoria? Porque es la frecuencia relativa. Utiliza la sumatoria de la frecuencia absoluta. Y estamos viendo que rápidamente podemos calcular. ¿Ya? Podemos calcular. Porque, profesor, yo sé que si divido 10 entre este número, me da 0.10. 10 entre qué número nos da 0.10? 10 entre 100. 10 entre 100. Claro, ya tenemos entonces aquí el dato. Profesor, 10 entre 100 es 0.10. Entonces podemos completar. Mira, aquí sería 30, ¿no es cierto? Aquí sería 30. 30. ¿Por qué 30, profesor? Porque 30 entre 100 nos da 0.30. Aquí obviamente va a ser 0.40. Y aquí va a ser 0.20, porque también dividimos 20 entre 100 y eso es 0.20. Ya son datos que estamos colocando ya adicionales para completar nuestra tablita. Para completar nuestra tablita, chicos. Pero la pregunta es la siguiente, ¿eh? La pregunta es ¿qué porcentaje representa estos dos intervalos? Veamos, ¿cuánto nos suma aquí, chicos? ¿Cuánto sería 0.40 más 0.30? Eso es 0.70, ¿verdad? 0.70. Entonces, vamos a decir aquí. Por lo tanto, como esto de aquí me representa 0.70, entonces ese es el dato entre los dos intervalos y lo vamos a expresar en porcentaje. Este 0.70 lo vamos a multiplicar por el 100%. Por el 100%. ¿Ya? Muy bien. 100 multiplicado por 0.70, eso nos da 70. Claro, este 100 hace recorrer dos espacios este punto decimal. Entonces, me quedaría 70. Y te queda el símbolo de porcentaje. Así que estos dos intervalos jóvenes me va a representar el 70% del total. El 70% del total. Y así, de esa manera, entonces resolvemos el ejercicio número 7. Bien, jovencitos, en nuestra videoconferencia vamos a seguir desarrollando ejercicios sobre tablas y también vamos a hacer algunas gráficas. Nos vemos allí.